Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a comenzar con uno de los temas de actualidad que han marcado esta semana, que es la presentación a nivel de la bancada de diputados de un proyecto que tiene unos 37 artículos y que refiere a la regulación del mercado de la marihuana. Y nos está acompañando el diputado Sebastián Sabini, que ha trabajado bastante en este tema. Me decía, Sebastián, ¿cuánto tiempo les ha llevado con la Junta lograr, congeniar el proyecto para que entre a través del Poder Ejecutivo? Bueno, desde agosto que se presentó el proyecto, hasta ahora estuvimos trabajando en articular los dos proyectos que tenían como dos visiones un poco diferentes, pero entiendo que complementarias. Es decir, por un lado, el proyecto de la bancada, que hablaba del autocultivo, que hablaba de los clubes de membresía, que hablaba del uso medicinal, de la producción industrial del cáñamo, y por otro lado, la preocupación del Ejecutivo de la regulación y el control del mercado. Y bueno, la síntesis de esas dos inquietudes, digamos, está plasmada en el proyecto que en el día de mañana vamos a presentar a la Comisión de Adicciones y Drogas. Por ahora está dentro de la bancada del Frente Amplio, ya está allí. En las próximas horas estará en manos de todo el sistema político. Sí, por la vía de los hechos, el proyecto se hizo público, digamos. Y en realidad, nuestra idea original era presentarlo en la comisión. De cualquier forma vamos a hacer una presentación porque entendemos que es importante que los diputados de la oposición tengan de primera mano el proyecto, que podamos hablar del mismo y intentar buscar los acuerdos necesarios para que tenga mayor respaldo. Hablemos, si te parece, ya de lo que es el proyecto en sí y dividiéndolo en partes para hacerlo más entendible. Por ejemplo, en cuanto a la producción, ¿qué es lo que establece el proyecto? Bueno, ahí hay que hacer algunas precisiones con algunas cosas que salieron en la prensa. Nosotros lo que estamos creando es un instituto, proponemos un nombre, no tendría por qué ser ese el nombre, simplemente es una propuesta, que lo que va a hacer es entregar licencias para producir, para distribuir y para comercializar, ¿sí? Y para cada una de estas cosas... Sería el INCA, el Instituto Nacional del Cannabis, es lo que ha trascendido. Sí, esa es la propuesta, manejamos otras posibilidades, pero en realidad es un instituto que se va a encargar de regular el mercado de cannabis, entonces parece bastante obvio que se debería llamar así. A nadie le parece mal que el Instituto Nacional del Vino se llame así porque lo que regula es la producción de vino. Entonces, lo que va a hacer ese instituto es entregar licencias, existirán licenciatarios. Nosotros nos decimos si tiene que ser público o privado, si tiene que ser una o varias licencias. Lo que hacemos es crear la herramienta para permitir el mecanismo. No quiere decir que el Estado no vaya a plantar, decís tú, por ejemplo. No quiere decir que el Estado no vaya a plantar o que vayan a plantar los privados, solo los privados. Es decir, eventualmente podría pasar que hay organismos del Estado plantando y que hay organismos privados. Pero eso tiene que hacerse en función de propuestas concretas. Y esos elementos hoy, en el estado de información que tenemos, no los podemos manejar como para tomar una decisión que se encuentra en la ley. Entonces decimos, bueno, que el instituto, en concordancia con el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente actuando con los ministros, en definición de la política, tome las decisiones en ese diálogo. ¿Quiénes integrarían ese instituto que estaría regulando el tema cannabis? Bueno, es una persona pública de derecho no estatal, es decir, que si bien es público, se maneja con el derecho privado, digamos, tiene esa capacidad, esa agilidad de moverse para la compra de servicios, para la contratación de personal, eso parece importante. Tiene un consejo directivo que lo integra la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Salud Pública, y tiene entre sus recursos el cobro de estas licencias. Es decir, nosotros ¿El Estado cobraría por cada licencia que da? Sí, porque una de las primeras preocupaciones que surgió es, bueno, van a crear más burocracia, van a generar un gasto nuevo. No, la idea es que hoy tenemos un mercado de cannabis que es totalmente ilegal y que si nosotros legalizamos ese mercado, va a ser el propio sistema el que se va a financiar. Es decir, no tendríamos que poner recursos como Estado para que ese instituto de regulación funcionara. Tú me decías que se van a dar licencias. ¿Qué quiere decir eso? Una licencia es un implicaría permiso. Una licencia? A ver, por ejemplo, uno podría decir una licencia para producir, una licencia para expender, para vender.
lo que tenemos que definir en la reglamentación son las características. Por ejemplo, si se otorga una licencia para la venta, ¿qué características tiene que tener el local? ¿Cuál es la información que hay que brindarle a los usuarios? A qué lugares se va a derivar en caso de que exista consumo problemático? Toda la información que requieran los usuarios se las tiene que dar, cómo es el sistema informático, etcétera, etcétera. Y el licenciatario tiene que cumplir con esas características. Lo mismo para la producción. Qué tipo de cannabis se va a plantar, en qué condiciones de seguridad, qué características tiene que tener el espacio físico en donde se realice. Todos esos detalles que no pueden estar en la ley, que tienen que estar en la reglamentación y que en definitiva ese instituto va a tener que controlar y regular que se cumpla con la reglamentación. Surgió allí una versión de que va a haber, la venta va a ser a través de una tarjeta, de que serían unos 700 pesos los 40 gramos de la droga. ¿Es así? ¿Eso está en el proyecto? Bueno, un proyecto de ley es el marco general. No puede decir si va a ser una tarjeta, si va a ser un PIN o si va a ser cualquier otro. Eso no lo va a decir esta ley. No, lo que tiene que hacer la ley es establecer el principio, ¿no? El principio general. El principio general es, bueno, si una persona quiere consumir, eso es un derecho, entonces el Estado tiene que proteger la identidad para el ejercicio de ese derecho. Si luego se hace con un mecanismo tecnológico o con otro, a nosotros nos es indiferente mientras el mecanismo sea seguro. Sí, tiene que haber un control de las cantidades que se compran, ¿verdad? Tiene que haber un control porque es importante que la marihuana que se produzca en Uruguay no termine en otros países. Y por eso es necesario vender pequeñas cantidades. Y este es el fundamento de la propuesta. En el caso de que existe un registro de autocultivadores, y esto está incluso conversado con las propias organizaciones, nosotros decimos, bueno, ese dato que no va a ser ignominado como el dato del consumidor, del que compra, pero sí tiene que ser un dato protegido. Y este es el principio, es decir, bueno, el consumo es un derecho, el Estado, en todo caso, lo que hace es preservar ese derecho, porque no le pedimos a ningún consumidor de tabaco ni a ningún consumidor de alcohol que se registre o que dé su identidad, simplemente que sea mayor de 18 años. Contanos, a partir de esta ley, ¿cómo ves tú que va a funcionar el mercado, por decirlo de alguna forma? ¿Va a haber grandes productores y lugares donde se va a expender la marihuana? ¿Va a haber pequeños productores y muchos que lo hagan para pequeños grupos? ¿Cómo están observando ustedes este proyecto que está sobre la mesa? Bueno, nosotros pensamos que ese tipo de decisiones se tienen que tomar con, por ejemplo, un estudio de mercado, cosa que hoy no tenemos. ¿Cómo es el mercado de marihuana en Uruguay concretamente? ¿Quiénes son los consumidores? ¿Los precios que se venden? Ese tipo de decisiones, que son decisiones de gestión, de ejecución, no las puede tomar el Poder Legislativo. Ahora, lo que sí hemos definido son algunas cosas que son importantes. Primero, no va a haber marcas, ¿sí? No va a haber publicidad, no va a haber patrocinios. Eso significa cambiar la lógica de las drogas con las cuales nos relacionamos, las drogas legales, que todas tienen marca, que todas tienen publicidad. Y esto es una novedad, porque no estaba incluido antes. También la necesidad de que el sistema sanitario y el sistema educativo desarrollen políticas para reducir los riesgos y los daños asociados al consumo de cannabis, ¿sí? Porque en el fondo, uno de los principios de la propuesta tiene que ver con proteger la salud. Hoy un consumidor de marihuana no sabe lo que consume, no sabe la potencia, no sabe si está mezclado, si no está mezclado, no sabe el efecto que le va a producir. Si nosotros regulamos, y esta es la propuesta de generar este instituto, los consumidores van a tener más seguridades. Hablemos de lo que es el autocultivo y algo que tú mencionaste ayer al pasar, que son los clubes de membresía. ¿Cuánto va a poder plantar una persona? ¿Qué tipo de permiso va a tener que tener para poder hacerlo? ¿Y qué son estos clubes de membresía? Bueno, a ver, voy a tratar de... el autocultivo, lo que nosotros proponemos es lo siguiente: cambiar el criterio que tiene que utilizar el juez, que es el de la convicción moral, es decir, lo que le dicta su moral, y el criterio de la razonabilidad del juez, por establecer una referencia, ¿sí? Bueno, una persona tiene hasta 6 plantas, se entiende que es para su consumo. Ahora, ¿qué pasa si eventualmente tiene más o menos plantas y no las declaró? Bueno, nosotros decimos, ahí el juez tiene que aplicar la sana crítica. Esto es revertir la carga de la prueba en términos jurídicos. Es decir, yo no tengo que demostrar que soy inocente. En todo caso, el juez tiene que demostrar que yo voy a traficar, ¿sí? Esto es un cambio jurídico importante a la ley de estupefacientes. Ahora, en el caso de los clubes de membresía, es un modelo que es el modelo español.
ellos tuvieron un problema que fue que los clubes crecieron muchos porque era la única forma de acceder a la marihuana. Entonces nosotros establecimos, bueno, en realidad que existan clubes, pero hasta un número determinado nosotros establecimos 15 ¿Qué es un miembros. club? Contanos un poco. En realidad es, por ejemplo, una persona que quiera consumir marihuana cultivada como si fuera en el hogar, pero no quiere entrar digamos, en la cadena de consumo que nosotros estamos proponiendo hacia la venta masiva, ¿sí? Entonces, la persona paga una membresía, paga una cuota mensual y recibe una cantidad por mes de marihuana. Eso se establece un lugar específico, reduce los costos y ayuda a que el sistema funcione, y a regularlo es un buen modelo. Y nosotros pensamos, bueno, si tenemos el autocultivo... ¿Quién plantaría en ese caso para esas clubes? Bueno, el club. El propio club. El propio club en un espacio físico determinado, ¿sí? Es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Cómo ven ustedes el tema controles? Y justamente cuando hablabas de plantación, ¿qué tipo de controles puede haber y justamente para evitar el tráfico, por ejemplo, a países de la región? Bueno, tienen que ser lugares seguros, tiene que existir, este instituto tiene que tener una fortaleza inspectiva, ¿sí? Tiene que tener capacidad de contralor, tiene que trabajar coordinadamente. Nosotros pensamos que es posible que existan filtraciones, pero en realidad todos los sistemas los tienen, ¿sí? Y que en el fondo es mejor esto que lo que tenemos hoy en día. Es un desafío, muchos también desde la oposición han dicho, bueno, pero si el Estado no puede controlar tal... Bueno, el Estado controla, por ejemplo, todo el alcohol que consumimos. Si uno va a comprar una botella de whisky y tiene su regulación, sabemos que es whisky lo que vamos a tomar. Entonces pensamos que es posible crear un instituto en el contexto de que se financia a sí mismo este mercado. El Estado, por ejemplo, me quedé pensando en lo que decías del alcohol. En el caso de los menores, a veces los controles, o muchas veces los controles, parecen no estar funcionando en la venta a los menores. Pero no tenemos un instituto especializado para ese control. Quizás haya que crearlo. Es decir, el INAU sí hace inspecciones, pero no tiene la fuerza. Es decir, el INAU no recibe recursos de lo que se recauda, por ejemplo, de la venta de alcohol para realizar estas inspecciones. Y es muy probable que en algún momento desarrollemos un sistema como ese, por ejemplo, para la venta de alcohol. Tú decías que la reglamentación será fundamental. Básicamente lo que están haciendo ustedes es hoy trazar los parámetros, poner las bases de cómo va a funcionar, pero falta mucho todavía. Ese instituto, ¿cuántos empleados, por ejemplo, va a tener? ¿Cómo se pagan los sueldos? ¿De quién depende eso? ¿Quién hace los controles? Bueno, ahí tenemos todavía dos aspectos por resolver en la bancada y que probablemente los discutamos con la oposición y con el Poder Ejecutivo. Primero, ¿de dónde debería depender este instituto? ¿Sí? Para algunos, el Ministerio de Salud Pública, para otros, entre los cuales me encuentro, el Ministerio de Ganadería. Creamos una unidad de evaluación y monitoreo, ¿sí? Que tiene que informar a la Asamblea General una vez por año. Esa unidad tiene que tener una fuerte presencia técnica y una fuerte autonomía política, ¿sí? Para que nadie pueda decir, no, están realizando un informe favorable al gobierno o favorable a la política, ¿sí? También hay que definir cuál va a ser la dependencia jerárquica de ese otro organismo. ¿Te parece que esto sale para esta administración por toda esta complejidad que estabas planteando recién? Bueno, nosotros, como desde mi sector, del sector del presidente, del MMP, estamos trabajando para que esto se vote en la Cámara de Diputados antes de fin de año y esperamos que el Senado pueda hacer lo mismo a principios del año que viene. Gracias por haber venido. Nos quedó en el tintero otro proyecto interesante que se ha aprobado en diputado en estas horas, que es la Universidad Tecnológica, en la que también has trabajado. Sí. Seguramente tenemos oportunidad de conversarlo, pero bueno, pasará también al Senado ese proyecto de crear una universidad tecnológica para el interior del país, aunque no está definido todavía en qué departamento sería. Gracias por venir. No, gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa, después venimos con un informe especial que elaboramos en un barrio de Montevideo, el barrio Colón, que está discutiendo por estas horas la presencia de un corredor, que ya es un hecho, el corredor Garzón para ómnibus, que comenzará a funcionar seguramente antes de que termine este mes. Estuvimos allí en el barrio, hablamos con la Intendencia, hablamos con quienes están planteando reparos sobre el funcionamiento de este eje vial de la ciudad. Ya regresamos.